Hola, buenas. Sean muy pero muy bienvenidos y bienvenidas una vez más a nuestras clases virtuales del taller de electricidad del primer año del CCT número 7 del Bolsón. Para retomar desde el punto en el cual habíamos terminado la primera clase, hoy comenzaremos con los componentes de una instalación domiciliaria y cada una de las descripciones de estos componentes. Dentro de estos componentes vamos a describir qué es la acometida, qué es la línea de alimentación, cuál es el tablero principal, cuáles serían las líneas seccionales, los tableros seccionales y las líneas de circuitos. Bien, vamos a comenzar entonces por lo que serían las líneas, que deberían ser por lo menos bifilares. De acuerdo con la ubicación que reciben en la instalación, cada línea tiene un nombre distinto. Pueden ser líneas de alimentación, línea principal o línea de circuito. La línea de alimentación es la que vincula la red de la empresa eléctrica con los bornes de entrada del medidor de energía. La línea principal es la que vincula los bornes de salida del medidor de energía con los bornes de entrada de los equipos de protección y los de maniobra del tablero principal. Y después tenemos una línea que sería seccional, que es la que vincula los bornes de salida de un tablero con los bornes de entrada del siguiente tablero. Y para finalizar nos quedarían lo que serían las líneas de circuito, que serían las que vinculan los bornes de salida del último tablero con los puntos de conexión de los aparatos de consumo, directamente los tomas y demás. Lo que describiremos ahora son los tableros. El tablero de distribución es prácticamente la parte central dentro de toda instalación eléctrica de una residencia. Los tableros eléctricos centralizan los elementos que permiten energizar los circuitos de distribución, los de fuerza motriz e incluso los de iluminación. Están constituidos por cajas o gabinetes que contienen todos los dispositivos de conexión, comandos, medición, protección, alarma y señalización, que son diferentes puntos que podemos tener dentro de nuestros tableros. Lo que describiremos ahora son los tableros. El tablero de distribución es prácticamente la parte central dentro de toda instalación eléctrica de una residencia. Los tableros eléctricos centralizan los elementos que permiten energizar los circuitos de distribución, los de fuerza motriz e incluso los de iluminación. Están constituidos por cajas o gabinetes que contienen todos los dispositivos de conexión, comandos, medición, protección, alarma y señalización, que son diferentes puntos que podemos tener dentro de nuestros tableros. Por norma, los tableros de distribución contienen los dispositivos de protección y de maniobra, que son los que permiten proteger justamente y operar directamente sobre los circuitos en la que está dividida una instalación o parte de ella. Pueden ser alimentados de un tablero general o desde un tablero general auxiliar o directamente desde un empalme. Desde el tablero parten los circuitos terminales que van a alimentar directamente a las lámparas, las tomas y los aparatos eléctricos. Los circuitos de diferentes tableros se enumeran debidamente con el fin de identificar las salidas que cada uno de estos controlen. Como norma general, se enumera de modo que los automáticos impares se sitúan a la izquierda y los pares hacia la derecha. Ahora hablaremos de lo que es el cuadro general de distribución. El cuadro general de distribución debe situarse lo más cerca posible del punto de entrada de la derivación individual que entra en la vivienda. En este se instala lo que sería el interruptor general, así como los dispositivos de protección contra cortocircuitos y sobrecargas de cada uno de los circuitos que van a partir de él y un interruptor diferencial o un disyuntor destinado a la protección contra los contactos indirectos.
Para todos estos se debe disponer un borne para la conexión de todos los conductores de protección con la derivación principal a tierra, o sea, la descarga a tierra con la jabalina. El número de circuitos independientes de una instalación domiciliaria vendrá determinado por el número de equipos eléctricos existentes en la vivienda en la que estamos haciendo la instalación o el local. Cada circuito independiente debe ir acompañado de su correspondiente interruptor automático. Las funciones que debe tener un tablero principal de distribución son la de distribuir la energía eléctrica a los diversos circuitos o ramales según la necesidad de cada usuario. La de proteger también de forma independiente cada circuito o ramal contra cortocircuitos y sobrecargas. Y proveer a cada instalación eléctrica de circuitos independientes para la conexión o desconexión sin afectar a otro circuito dentro de la misma red o de la misma instalación. Además del tablero principal de distribución, se puede encontrar el tablero seccional, que es al que acomete la línea seccional y del cual se derivan otras líneas seccionales o de cada uno de los circuitos que iremos instalando dentro de la misma instalación. Los elementos que componen el tablero de distribución son el interruptor electromagnético principal, los interruptores electromagnéticos, el interruptor diferencial y la regleta a tierra, que sería la toma o la descarga a tierra. Los interruptores electromagnéticos principales serían las térmicas principales. Los interruptores diferenciales sería el disyuntor. Y obviamente después la parte muy pero muy importante de toda instalación domiciliaria es lo que sería la toma a tierra. Dentro de los elementos que componen este tablero de distribución se pueden clasificar en dos grandes grupos. Tenemos los elementos de maniobra y los elementos de protección. Los elementos de maniobra son los dispositivos que permiten establecer, conducir e interrumpir la corriente para la cual han sido diseñados. Y los elementos de protección son los dispositivos que nos permiten detectar las condiciones anormales, como por ejemplo la sobrecarga, el cortocircuito, la corriente de falla tierra, entre otros que pueden surgir. Son todas las condiciones anormales, ¿no? Estos lo que van a hacer es interrumpir la línea que alimenta a la anormalidad u ordenar su interrupción a través del elemento de maniobra al cual están acoplados. Como para ir cerrando el temario de la clase de hoy, podríamos hacer una unión con los temas de la primera clase como para poder darle un cierre. En cuanto a los cables que podemos utilizar dentro de una instalación domiciliaria, recordemos que si bien hay muchas medidas, solo un grupo de estas medidas se utilizarán por reglamentación y consumo en lo que es nuestra instalación domiciliaria. Los cables que utilizaremos dentro de la instalación domiciliaria van desde los 1,5 milímetros cuadrados a los 6 milímetros cuadrados. Como para ya dejar planteado el tema para nuestra próxima clase, estos cables de distintos diámetros van a tener usos específicos dentro de nuestros circuitos diferenciados, que aquí es donde ya empezaremos a utilizar la reglamentación de la AEA, la 770, unifamiliares hasta los 63 amperes, donde estaremos hablando de cada uno de estos circuitos. Espero que les haya sido de utilidad. Hasta aquí lo que hemos compartido. Les voy a tener que pedir disculpas por a veces tener que tratar de referirme de la manera más adecuada en cuanto a estos conceptos que son muy teóricos y que deben ser incorporados de una manera adecuada. Si bien vamos a tener siempre a mano la reglamentación y las normativas, cuando hablamos de compartir este tipo de conceptos, hay que compartirlos de la forma más teórica posible y bueno,
Es medio complicado de esta forma poder hacerlo, pero estoy tratando de poder compartirlo de una forma en la cual les sea de utilidad. Así que espero les haya sido de utilidad y bueno, estaremos encontrándonos a las 20 para poder hacer un cierre, un análisis y un compartir desde cada uno de los puntos que se han trabajado en la clase de hoy. Muchísimas gracias y nos estamos viendo. Hasta luego.